Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela, por la que tanto lucho, por la que tanto me he inspirado desde las manos y el diseño del Dios Padre Todopoderoso de luchar por la justicia y la libertad de Venezuela y por ende de los venezolanos. Quien te habla, José Contreras, a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia libertadora. De igual forma de Noticias MCN Venezuela Blogspot y de Noticias MCN Venezuela Radio a través de la aplicación Soundplayer y de todos nuestros queridísimos aliados en todo el mundo que nos retransmiten esta programación. Gracias, que Dios las bendiga. De igual forma a los particulares que se encargan de reenviarla porque han visto la seriedad, la coherencia y sobre todo la integridad y la lealtad a esta nación y a los pueblos de la América, por la cual buscamos la justicia y la libertad para los mismos. No es tiempo en este programa de hoy, debo decirlo bien claro, maravillosamente, que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros y que acompañen el pensamiento de bien que puedas tener para este día maravilloso y bien sea de acuerdo al uso horario. Como siempre digo, en la mañana, en la tarde, en la noche, hasta cuando llegue este programa, porque llega de acuerdo al uso horario en otros países, son otra hora, pues desde luego, ¿no? Y por ellos también va el mensaje de fe, de esperanza y de confianza, que todo lo que hagas lo hagas para bien y por el bien hacia los demás. Concretamente hoy voy a ser muy claro y continúo en el editorial de hoy claramente. El carácter que esencialmente moral de esta confrontación que se vive en Venezuela. Mientras seguimos hablando de ficciones hermosas como el pueblo venezolano, los valores compartidos, la sociedad está cerca a la posibilidad de, más que una guerra civil, una guerra de no hacer nada. Y eso es lo más difícil, porque si estuviéramos cerca de una guerra civil, por lo menos hubiésemos luchado para algo, para el cambio de algo. Pero lamentablemente en Venezuela no vemos esa posibilidad, y no porque esté hablando de ello, ¿no? Sino que la reacción y la inacción de un pueblo que cada día se demuestra que hay indiferencia total, pareciera convenirle, no importa lo que pase, como lo vivamos, y no reacciona, que es tristemente lo que estamos viendo. Pero entonces, una amenaza que expresa verdaderamente esto que estoy diciendo es la profundidad de la fractura de una sociedad. No tendría ningún chance a jugar Venezuela en ningún momento en la guerra que vivimos en el país, una guerra existencial, una batalla existencial, de promover conscientemente a Venezuela que se lleve en el seno en aquella dualidad profunda que hoy vivimos. Esa fractura, parafraseo aquí, que divide a la nación en dos mitades casi irreconciliables, tiene, como ya vimos, componentes muy diversos, económicos, educativos, culturales, etcétera, pero es esencialmente el problema moral. No me cansaré de insistir en ello. La diferencia dramática entre una pobreza extrema y una riqueza considerable, pero solamente de corruptos y enchufados y aquellos que se le acercan al régimen, entre una clase culta, educada y técnicamente preparada, por un lado, y la ignorancia abismal del sector marginado, por el otro, reafirman la diferenciación entre dos países, pero no constituyen el núcleo esencial del problema. Y finalizo diciendo, el problema que Venezuela padece no es que los dos bandos que hoy se enfrentan agresivamente no tengan una moral común, una estructura de valores compartidos. El problema es que no está en marcha, ni lo estuvo nunca durante estos 25 años oprobiosos del régimen, un proceso de intercambio humano y espiritual capaz de generar una ética compartida. Lamentablemente los valores estaban siempre encontrados y por eso estamos en la situación que nos encontramos. Y de ahí es que voy a narrar estos eventos rápidamente. El Esequibo, primero empiezo por ahí, debe ser un tema no para apolitizar, sino a buscar una solución diplomática, pero
contundente. En verdad nos ha tocado el tema procesal porque eso parece que es callado. Por eso insisto que esta semana, antes de cerrarla, tengo la invitación al doctor Carlos Ramírez López, el doctor Ley, que vamos a estar analizando y las propuestas para el tema procesal y cómo se considera que se debería manejar eso en la Corte Internacional Judicial. Pero aparte de ello y lo que ya sabemos en el histórico del Esequibo, que sí es nuestro, sí, pero cómo podemos negociar en este momento y cómo logramos a través de la diplomacia directa entre los dos países, pues tratar de ver las soluciones, que sí las tienen, que sí las hay, y que no se da por perdido como ya los profetas del desastre declaran por allí. El Esequibo lo podemos recuperar e inclusive a llegar mientras que la disputa se mantiene, pues nosotros a posesionar territorio. ¿En qué sentido? Bueno, el sentido de compartir la exploración y la explotación de los recursos que hay allá, que debe haber que desde hace rato tenía que compartirse. Y yo digo lo siguiente, porque siempre insistí, me acuerdo, desde hace años en este tema, pero parece que a veces no le han escuchado a uno, pero yo insisto, yo voy a decir como dijo Jorge Lavarría un día, yo tengo mi conciencia tranquila y si tengo que partir ya al llamado del Señor, pues por lo menos he dicho lo que hay que hacer y hacia dónde tenemos que ir. Que no lo hayan tomado en cuenta es otro, pero tú que me escuchas sabes que es así y es la conciencia a la que hay que despertar, no de un nacionalismo manipulado que quiere el régimen, que basta de que haya entregado Chávez o Maduro o haya también dormido eso. Cada quien tiene su parte de culpa y de responsabilidad, porque había que recordar a Rafael Caldera, que también hizo lo propio cuando más bien buscó congelar por 12 años el tema de la disputa de Guyana, del Esequibo. Y ahí nadie dijo nada y se callaron. Así que cada quien tiene su parte y su responsabilidad. Yo no vengo aquí a estar del lado de nadie. Yo estoy del lado de esta maravillosa patria y del país, de la cual siempre he fijado posición, que no se puede seguir perdiendo más terreno, más territorio en ningún momento. Ese es el legado de y las nuevas generaciones, y nosotros que estamos aquí en este momento debemos responder en su defecto a garantizarle que haya territorio a los venezolanos, no solamente que partieron del país, lo que aquí estamos, y esa es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Ojalá que esto pueda sembrarse en una sola Venezuela verdadera, pero como dije, el Esequibo no debe ser el tema a politizar, sino a buscar una solución diplomática, pero contundente en todo momento. Paso a ello. ¿Qué pasa en el tema bárbaro del Tren de Aragua y de las vagabunderías del régimen cuando se habla? Y me voy para el sur del país, indiscutiblemente. Yo tengo hace mucho tiempo colocando unas láminas acá, que mucha gente a lo mejor ni las aprecia ni las toma en cuenta, pero si vemos el tema de las 7.000 toneladas de reserva de oro que tenemos en el arco minero, siempre lo he reflejado acá. Y he dicho que el arco minero del Orinoco es mucho más grande que el territorio de Portugal inclusive, porque estamos hablando de 112.000 kilómetros cuadrados que implica el arco minero, y que desde esa época, antes de que decretaran valga la redundancia, ese decreto abismal de corrupción, de saqueo, de mafias, que está aquí con un grupo de profesionales, me acuerdo que en la Asamblea 2015 fuimos a dar y a plantear que había que fijarse con una posición contundente en contra de ese decreto del arco minero. Nos escucharon las comisiones pertinentes, pero como todas las cosas, engavetaron todo lo que llevamos y lo guardaron y nada más. Ahí está. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día, para hoy 28 de septiembre, nos encontramos que en Epa, Piaroa, Yacuada, Pemón, Calliña, Guarao, Sadema, Zapé, Uruguá, Arutami, esos indígenas originarios de este país, tanto más que nosotros, merecedores y dueños de esa tierra también, han sido desplazados. Nos alcanzamos con que los Piaroa están rodeados, y a ese tema es que quería venir, por una sandada de vagabundos, ¿no? De un perche, algo así se llama el vagabundo, no voy a dar nombres completos, que es el cabecilla y fundador del tema del Tren de Aragua. Tiene un territorio rodeado por criminales, vagabundos, más fuerte y componente pareciera que el componente militar venezolano, y ante los ojos complacientes de ellos.
y nada más y nada menos que es la zona, la gran llamada Las Cristinas, donde de esos 7.000 millones de toneladas de reservas que tiene Venezuela de oro, gran parte se han robado, pero no han podido, ahora es cuando hay allí, el 60% de esas reservas están concentradas en el sector Las Cristinas. Yo recuerdo en los años 90, yo hablé mucho de este tema y cuando ya al final de los 90 estudié mucho el caso de Las Cristinas porque estuve muy cerca del Ministerio de Energía y Minas, específicamente en el área de minas. Y hablaba mucho del tema de Las Cristinas porque me acuerdo que la empresa Cristalet, ¿no?, quien demandó a Venezuela por una cantidad de millones de dólares, cuando a ellos le negaron la renovación de la licencia que tenía para poder explotar y explorar el oro allí, ¿no?, pues inmediatamente no se la renovaron. ¿Y por qué? Porque ya venía este plan macabro de que el régimen de Chávez pues quería meterle manos, pero no para bien de Venezuela, porque si tú dices, bueno, esos 7.000 toneladas están beneficiando a Venezuela, y los venezolanos, una vez que llegue al gobierno, al Estado, pudiera distribuir a la negociación del mismo, ¿no?, en bienes de servicio y de todo el país, y el país estuviera muy bien, pues en todo caso, ¿no? No tuviéramos este problema eléctrico, no tuviéramos todas estas cosas que estamos padeciendo, por lo menos hubieran mermado. Pero resulta que no es así. Se constituyó en círculo para poder llegar, le quitaron la licencia que tenía Cristalet demandó, no sé al fin y al cabo en qué quedaría el dinero que tenían que pagarle, honrarle, pero porque sabían lo que pasaba en la Cristina. Todo para eso, para venir a caer en las manos de un vagabundo y una saldada de delincuentes ante los ojos complacientes del gobernador del estado Bolívar, de los alcaldes de la zona, que son mafiosos iguales que ellos, y del presidente encargado de la CBG en todo caso, para el área de minas inclusive. Entonces, todo eso es una componenda de delincuentes. Mientras que estamos matándonos con otras cosas, esto poco se denuncia por miedo, por lo que sea, pero yo lo asumo con responsabilidad, porque ahí están los ladrones que están en sectores de todo lo que es, de esos 112.000, repito, 100 kilómetros cuadrados, está distribuido entre bandas completamente, entre eso las Fuerzas Armadas que están involucradas. Y han ido desplazando a la minería ilegal, etcétera, y entonces montan un show, como todo lo del régimen, en un tema de sacar a los mineros ilegales, que está bien, pero no sacan verdaderamente a quienes tienen que sacar, que tienen poblado y han venido de forma ladronil, pues no han venido y han ponil y no realmente no lo sacan a ellos. Y ellos más bien tienen acorralados a los vuelvo a repetir, a los piaroas y los pemones, los pemones que han logrado mantenerse en un sector de la Cristina, pero los tienen rodeados los delincuentes que encabeza ese señor del Tren de Aragua y su cómplice, y para poderlos ir presionando, porque han hecho resistencia a nuestros indígenas allí, y no se sabe la cantidad inclusive que han matado. Y aquí nada de eso se dice, aparte de los que fueron desplazados. Esto lo denuncio grandemente porque se hace falta hacerlo, y hasta aquí quiero llegar por lo siguiente. Eso es de los venezolanos. Ustedes, señores Fuerzas Armadas, que han hecho un mal papel hasta ahora, deberían despertar la conciencia y no solamente todo es el robar y el dinero que ahí hay que se maneja. Envíe usted, señor ministro de Interior y Justicia, a todos sus miles de soldados que utilizó en Tocorón para el show de Tocorón, y envíelos para allá, para la sur, a todos, con 11.000, y confronte y enfrente a todos esos delincuentes que ya no son guerrilleros solamente, son delincuentes que están allí, de ese Tren de Aragua y de otros que están amparando allá. Ustedes, el régimen, son los corresponsables de eso, pero nadie dice nada. Y me voy a las primarias. Candidatos de primaria acordaron no aceptar la fecha de cambio de las primarias. Esa es la posición de ellos, asumieron. Ahora bien, hoy jueves debe estar entre el CNE del régimen, ilegítimo para mí, y la comisión de primaria de la plataforma unitaria, definir hoy cuál es el alcance definitivo de esa ayuda, ese apoyo del CNE indiscutiblemente, para entonces qué va a pasar en el futuro de las primarias a escasos 3 semanas del evento como tal.
y pudiera de 3 semanas que pudiera entonces estar marcándose la diferencia de qué va a pasar en el futuro de ellos. Por ahora lo dejo esto porque está en un futuro incierto, el régimen va a seguir. Dicen que, por ahí dice alguien que el acercamiento entre el CNE y la Comisión Nacional de Primaria de la plataforma unitaria, la cual se vislumbra una maniobra para confiscar las primarias. No estás adivinando nada, César Pérez Viga. Esa es la realidad. Así que hasta aquí los dejo. Hoy voy a hablar un poco. Tengo una noticia bomba para mañana. No se la pierdan. Pero esto que he denunciado hoy es muy serio. Y yo, como siempre he dicho, soy un hombre que me he estado muy involucrado con los delitos, con el tema de los derechos humanos en todo momento, como mi carácter de director de relaciones institucionales de CRIO, una Canadian Human Rights de Internacional Organización de Derechos Humanos, se llama CRIO, desde hace muchos años, y siempre he sido un defensor, para los que me preguntan, defensor de los derechos humanos, no solamente la condición que hago cada vez que hago estos programas. Que Dios me los bendiga, hasta aquí los dejo, y realmente no dejen de hacer el bien. Recuérdense que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Podemos cambiar la historia, podemos cambiar la situación del país y de constituirnos una sola verdadera sociedad. Depende de ti, de tu actitud, venezolano, que estás apagado, que no has reaccionado. Despierta, no te dejes que te apaguen. Venezuela es nuestra y está clamando por ti, estés adentro o fuera de la misma. Hasta la próxima entrega, que Dios te bendiga y recuerda que la justicia y la libertad está en nuestras manos. Solo con la actitud, solo depende de ti, porque Dios está con nosotros.